derecha, que ha sido ética. Bueno, esto es lo que planteó Flavio Galván, que está enumerando para negar las acusaciones que se les han hecho en estos últimos días. Se ha hablado de vendidos, de parciales, de partidistas. Lo que es muy importante es a dónde ibas, Eduardo Juchín, al contenido del resolutivo. Tú eres un estudioso de la materia, eres un especialista en la materia electoral, estuviste hoy con los magistrados en esta reunión plenaria con este Consejo Ciudadano de Observación Electoral y has tardado varios días revisando el contenido. Sobre el contenido específico de este fallo, ¿qué dices? Bueno, tengo que decir que la reunión fue cordial, la de hoy. Estuvimos Clara Husitman, Jesús Cantú, Carlos Pérez y algunos otros integrantes del Comité Ciudadano. Pero puedo decir que no los convencimos y ellos tampoco nos convencieron, pero finalmente tiene utilidad el intercambio de puntos de vista. Sobre el contenido, inevitablemente me remite esta sentencia, la fundamental que elaboró Pedro Esteban Penagos, me remite a una suerte de figura del pasado, pero que podríamos calificar de algo así como una alquimia jurídica. A ver. Porque la candidata Clara Brugada entra al tribunal, por decirlo de alguna manera, con una ventaja de 5,000 votos y sale con una desventaja de 700. Y cambia obviamente el sentido de quién es la ganadora. No sobra decir, Eduardo, que ese resultado victorioso para Clara Brugada había sido ratificado por el Tribunal del Distrito Federal. Efectivamente. Y después pasó al Tribunal Federal. ¿Por qué pasó al Tribunal Federal? Porque lo pide la interesada, sí, Clara Brugada lo pide, recurre al tribunal para revisar, Silvia, para revisar la sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que hay que decir que el tribunal local anuló 25 casillas. Y sin embargo, a pesar de esa anulación, el sentido de quién ganó no cambió, no varió. Y entonces el asunto es que el Tribunal Federal anula 47 casillas que se añaden a las 25 y la verdad es que parece una operación quirúrgica porque estas 47 casillas que anula el tribunal dan un 17, cerca un 18% del total de casillas, como si se hubiera cuidado que no llegara al 20, porque el 20 significaba la anulación de la elección. Pero importa, Carmen, detenerse en la razón por las cuales el tribunal, anula estas 47 casillas. No es que hubiera habido irregularidades en la votación, que hubiera algún recuento mal hecho, sospechas de que se introdujeron votos, no. La razón fundamental es que quienes recibieron las casillas, la votación en esas 47 casillas, alguno de los funcionarios que recibieron la votación no era miembro del Partido de la Revolución Democrática. Esa fue toda la razón, que en efecto el reglamento, hay que decirlo, el reglamento partidario, establece que, en efecto, no puede nadie que no sea militante del partido recibir la votación. Pero eso, sin duda. ¿Causal de anulación de una casilla? Aquí es donde viene lo discutible, porque finalmente este es un reglamento, una infracción, pero es un reglamento partidario. Pero sobre este reglamento partidario está el derecho constitucional a votar y ser votado. Yo creo que el tribunal tendría que haber privilegiado el voto del ciudadano que acudió a esta elección partidaria por encima de esto. Claro, si estuviera vinculada con otras irregularidades, me parece que pues sí, ¿verdad? Pero no, esa es la única razón por la que se anulan 47 casillas. Por eso yo hablo de esta suerte de alquimia jurídica.
Y bueno, pues esto es lo que ha causado esto, con razón diría yo, independientemente del partido de que se tratara, creo que no deben ser tratados así los asuntos intrapartidarios, sobre todo porque ya había el antecedente de la imposición del dirigente nacional y ahora prácticamente le imponen a un partido una candidata a la jefatura delegacional. Déjame, Eduardo, hacer una pausa y regresamos para que nos sigas contando del contenido de este dictamen aprobado por el Tribunal Electoral, del encuentro con los magistrados en este día y de lo que esto significa para el proceso electoral de México. Está en las causales de anulación del partido. Sí. De reglamento. Bueno, Eduardo Juchín, regresemos al tema de los criterios que el Tribunal Electoral del Poder Judicial tomó para anular estas 47 casillas que al final de cuentas revirtieron el resultado a favor de Clara Brugada. Así es. Ahora a favor de Silvia Oliva. ¿Qué argumentación da el tribunal? ¿Qué les dijo el tribunal a ustedes que fueron a preguntarle o a manifestar su preocupación? ¿En qué sustento jurídico el tribunal resuelve el asunto? ¿Qué es el eje del dictamen? En la reunión no llegamos a esa parte porque hubo otros temas que tratamos, pero el sustento que le da el tribunal a esa decisión es el reglamento de elecciones del partido político. Para el PRD sí dice en su reglamento político, en su reglamento interno, que es causal de anulación que quien está en la casilla debe ser del PRD. En efecto. Eso ocurre. Eso lo dice, eso es cierto, y esa es la razón que arguye el tribunal. ¿Y la crítica radica entonces en dónde? En que desde mi perspectiva tendría que haber privilegiado el voto del ciudadano, porque no había otra razón. Por no había encima del reglamento interno. De un reglamento partidario. Lo otro, el derecho de votar, es un derecho constitucional. Entonces, yo creo que otro debió ser el criterio. Pero hay otro aspecto. El Tribunal Electoral del Distrito Federal coteja las casillas con aquel encarte que se publicó oportunamente en los periódicos, en algunos periódicos, sobre la ubicación de las casillas y la integración de quienes eran los responsables de esa votación. El tribunal tomó como referencia ese encarte que fue controvertido en su momento, pero que fue extemporáneo y no se le dio la razón a Silvia Oliva. Pero a la hora de de identificar la militancia de los funcionarios de casilla, el Tribunal Federal pide el padrón. Pide un padrón para cotejar, y lo cierto es que es público que los padrones de los partidos políticos no son confiables. Y aquí una pregunta que a mí se me quedó en el tintero fue: ¿por qué no habían sido los magistrados exhaustivos en un aspecto que incluso mencionan en la sentencia? El padrón del partido no es la única forma de probar la militancia. ¿Cuál otra podría ser? Bueno, una credencial, por ejemplo. Y bueno, si hubieran sido exhaustivos, tendrían que haber pedido, obviamente, un plazo perentorio, y mientras hacían otras cosas, no se trata que se tomara más tiempo todavía. Por ejemplo, que acreditara el partido la militancia de aquellos funcionarios que aparecían en el encarte, que todo el mundo sabía que ellos iban a hacer y no otros, para terminar de realmente comprobar que no eran militantes, más allá de lo que decía el padrón del propio partido. Sobre todo por esa razón que sabemos que los padrones de los partidos no son confiables, menos todavía el del Partido de la Revolución Democrática. Pero bueno, ahí se dejó, para mi gusto, una diligencia para mejor proveer. No se hizo, y bueno, el resultado fue este. Y yo digo que pudo hacerse algo así, sobre todo por la gravedad de la sentencia que iba a cambiar los efectos. Quién había ganado la elección interna.
Sí, estamos en la parte final, Eduardo, déjame regresar y creo que estás tocando el punto central. El tribunal que resuelve a días de la elección, que sabe de antemano que va a causar confusión en el electorado, ¿ese tipo de elementos deben ser considerados para una decisión judicial? De hecho, ellos mismos están conscientes y lo Déjame dicen. hacer la pausa y me cuentas de eso. ¿Te Claro, parece? mi tarea de fiscalización. Solo me despídete. Sí. Bueno, pues nos vamos, se acabó el tiempo, Eduardo, ya no hay más tiempo, Ya no, habrá ni oportunidad más modo, adelante, sí. pero por lo pronto te agradezco mucho tu presencia y con esto nos vamos, pásela bien, estaremos al pendiente de Iztapalapa y de la elección en México en este 2009. Gracias por estar aquí, pásela bien, lo espero mañana, buenas noches. Tú eres un estudioso de la materia, eres un especialista en la materia electoral, estuviste hoy con los magistrados en esta reunión plenaria con este Consejo Ciudadano de Observación Electoral y has tardado varios días revisando el contenido. Sobre el contenido específico de este fallo, ¿qué dices? Bueno, tengo que decir que la reunión fue cordial, la de hoy. Estuvimos Clara Husitman, Jesús Canera, con una ventaja de 5,000 votos y sale con una desventaja de 700 y cambia obviamente el sentido de quién es la ganadora. No sobra decir, Eduardo, que ese resultado victorioso para Clara Brugada había sido ratificado por el Tribunal del Distrito Federal Efectivamente. ya, y después pasó al Tribunal Federal. Una derecha, que ha sido ética. Bueno, esto es lo que planteó Flavio Galván, que está enumerando para negar las acusaciones que se les han hecho en estos últimos días. Se ha hablado de vendidos, de parciales, de partidistas. Lo que es muy importante es a dónde ibas, Eduardo Juchín, al contenido del resolutivo. Tú, Carlos Pérez y algunos otros integrantes del Comité Ciudadano. Pero puedo decir que no los convencimos y ellos tampoco nos convencieron, pero finalmente tiene utilidad el intercambio de puntos de vista sobre el contenido. Inevitablemente me remite esta sentencia, la fundamental que elaboró Pedro Esteban Penagos, me remite a una suerte de figura del pasado, pero que podríamos calificar de algo así como una alquimia jurídica. A ver. Porque la candidata Clara Brugada entra al tribunal, por decirlo de alguna manera,